Hola, el día de hoy estaré explicando el movimiento rectilíneo uniforme, el cual elegí ya que es uno de los que más practico en mi día a día. Este consiste en que un objeto o masa realiza una trayectoria recta con una velocidad y tiempo constante. Este movimiento considera tres principales incógnitas, que es la velocidad constante, la distancia. Se muestra una avenida en el que podemos ver un principal ejemplo usado en mi vida cotidiana, que es cuando un coche avanza de un punto a un punto B de forma recta y con una velocidad y tiempo constante. Otro claro ejemplo es cuando salgo de la escuela y voy caminando para llegar a mi casa. El recorrido que hago siempre tiene un tiempo y velocidad constante, ya que llevo una distancia recta y siempre me dirijo al mismo punto. A continuación les mostraré distintos videos que explicarán más a fondo el movimiento rectilíneo uniforme, como otros diferentes ejemplos. Hola, el día de hoy estaré explicando el movimiento rectilíneo uniforme, el cual elegí ya que es uno de los que más practico en mi día a día. Este consiste en que un objeto o masa realiza una trayectoria recta con una velocidad y tiempo constante. Este movimiento considera tres principales incógnitas, que es la velocidad constante, la distancia. Se muestra una avenida en el que podemos ver un principal ejemplo usado en mi vida cotidiana, que es cuando un coche avanza de un punto a un punto B de forma recta y con una velocidad y tiempo constante. Otro claro ejemplo es cuando salgo de la escuela y voy caminando para llegar a mi casa. El recorrido que hago siempre tiene un tiempo y velocidad constante, ya que llevo una distancia recta y siempre me dirijo al mismo punto. A continuación les mostraré distintos videos que explicarán más a fondo el movimiento rectilíneo uniforme, como otros diferentes ejemplos. Hola, el día de hoy estaré explicando el movimiento rectilíneo uniforme, el cual elegí ya que es uno de los que más practico en mi día a día. Este consiste en que un objeto o masa realiza una trayectoria recta con una velocidad y tiempo constante. Este movimiento considera tres principales incógnitas, que es la velocidad constante, la distancia. Se muestra una avenida en el que podemos ver un principal ejemplo usado en mi vida cotidiana, que es cuando un coche avanza de un punto a un punto B de forma recta y con una velocidad y tiempo constante. Para identificar un movimiento rectilíneo uniforme, debe siempre el objeto moverse en una línea recta, es decir, de manera horizontal, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y también debe tener una rapidez o velocidad constante. Para entender estas características es importante conocer la relación entre las variables distancia, tiempo y rapidez, que siempre están involucradas en un movimiento rectilíneo uniforme. En este triangulito se puede establecer, por ejemplo, que la distancia es igual, como están de manera horizontal B y T, significa una multiplicación. Podemos tomar la T y se observa que están en forma vertical D y V, es decir, una división. Y finalmente V se puede establecer la igualdad D sobre T. También se puede obtener una relación y mediante despejes se pueden obtener las otras. Así que al conocer la relación entre las variables ya se pueden comprobar las características de este movimiento. Por ejemplo, si se tienen dos objetos A y B que se mueven en una línea recta y con tiempos y distancias uniformes, se sustituyen estos datos conocidos de tiempo y distancia en la fórmula de rapidez en dichos objetos y se llegará a la conclusión que su rapidez será la misma. Un automóvil se desplaza con una rapidez de 40 metros por segundo con movimiento rectilíneo uniforme. Calcule la distancia que recorrerá en 12 segundos. Para serles franco, no se necesitan fórmulas para resolver este tipo de problemas, simplemente utilizando la lógica de los datos que nos están dando en un inicio. Por ejemplo, la rapidez, 40 metros por segundo. Lo que significa es, al cabo de un segundo, se han recorrido 40 metros. Entonces, al cabo de 2 segundos, se va a recorrer 2 veces esta distancia,
que sería 40 por 2, 80 metros, y al cabo de 3 segundos, debido a que esta comparación o relación se mantiene constante o uniforme, sería simplemente la distancia inicial, que se repite por cada segundo, ahora sería por 3, serían 120 metros. Por lo tanto, ¿cuánta distancia se habrá recorrido al cabo de 12 segundos? Simplemente hay que multiplicar la distancia uniforme por 12. En este caso ya pasaron 12 segundos y la distancia de esta manera se puede obtener que es 480 metros. Sin embargo, si se pide un procedimiento con fórmulas, hay que recabar los datos que se dan. En este caso, una rapidez de 40 metros por segundo en un tiempo de 12 segundos. Calcular su distancia. La fórmula de distancia se obtiene la relación que se puede observar en el triángulo. En este caso, si se quiere D, hay que multiplicar rapidez por tiempo. En este caso, una rapidez de 40 metros por segundo por, bueno, vamos a poner un puntito que significa multiplicación. 12 segundos. Multiplicando los números se obtiene 480. En el caso de las unidades, hay una S abajo, una S arriba, se cancelan para dejar únicamente las unidades de metros. Así que la solución, como se obtuvo anteriormente sin tanto procedimiento, es la misma, 480 metros. Un automóvil se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuánto demorará en recorrer 316 kilómetros si se mueve con una rapidez de 92,000 metros por hora? Para poder resolver el problema, se observa que las unidades de distancia utiliza kilómetros y dentro de la rapidez se utiliza metros. Son unidades diferentes y por lo tanto no se puede trabajar el problema porque no se está hablando de lo mismo. Se tiene que elegir un tipo de unidad. En este caso voy a elegir kilómetros, aunque pude haber elegido metros. Para realizar la conversión es necesario conocer una relación entre estas unidades. La conocida sería un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Ahí la dejamos. Así que el proceso de conversión de 92,000 metros por hora hay que multiplicarse por un 1 y este 1 se va a construir mediante una división de lo mismo entre lo mismo. Debido a que las unidades que están arriba en esta división son metros, hay que colocar abajo la que lleve metros, en este caso 1000 metros, y nos queda entonces arriba que colocar un kilómetro. De esta manera, debido a que la unidad de metros está arriba y la otra abajo, se cancela, es lo que se busca, y finalmente tenemos kilómetros arriba y horas abajo. Entonces, bueno, ya tenemos kilómetros, que es lo que nos interesa. Para multiplicar al entero, lo recomendamos dividir entre 1 para que se trabaje como fracción. Y entonces tenemos 3 fracciones que se multiplican, la cual sería multiplicar todos los de arriba entre la multiplicación de todos los de abajo. 92,000 por 1 kilómetro, nos quedaría 92,000 kilómetros. Entre 1 por H por 1000, nos queda 1000H o 1000 horas. Entonces 1000 horas, en este caso, al dividir entre 1000, nada más es cancelar ceros o recorrer el punto decimal. Podemos cancelarlos o simplemente quedarnos con 92. Y en este caso nos quedarían kilómetros por hora. Ahora sí, la rapidez incluye dentro de su unidad de distancia a kilómetros. Ahora se puede resolver el problema simplemente por lógica, utilizando que es un movimiento uniforme. Es decir, si tiene 92 kilómetros por hora la rapidez del móvil, entonces en 1 hora ha recorrido 92 kilómetros, en 2 horas el doble, en 3 horas el triple, en 4 horas 4 veces su valor, y se observa que la distancia recorrida de 316 debe estar entre 3 y 4 horas. Simplemente este problema se puede resolver buscando cuántas veces cabe el 92 en esta cantidad, es decir, una división. Así que tendríamos 316 kilómetros entre, en este caso, 92 kilómetros por hora. Se dividen los números y se obtiene 3.43. En el caso de las unidades, arriba tenemos kilómetros, lo podemos dividir entre 1 para división entre división. Sería multiplicar los internos, se pone en la parte del denominador y se multiplican los externos y se obtiene kilómetros por hora. Como tenemos kilómetros y kilómetros, nos quedan únicamente para unidades de tiempo
horas. Entonces el resultado, por lógica, sería 3.43 horas. Sin embargo, si se pide un procedimiento formal, hay que anotar los datos que se dan en el problema para sustituirlos después en una fórmula. Se tiene una distancia recorrida de 316 kilómetros y ya se hizo la conversión de unidades a kilómetros en la rapidez para tener 92 kilómetros por hora. Entonces, teniendo rapidez y distancia, hay que encontrar un tiempo para estos datos. Esta fórmula se puede obtener con el triangulito. Si tenemos tiempo es igual al cociente de distancia sobre rapidez. En este caso tenemos una distancia de 316 kilómetros entre 92 kilómetros por hora. Y va a pasar lo mismo que obtuvimos mediante un análisis sin fórmulas, el cual aquí las unidades se van a dividir también. Primero los números, se obtiene también 3.43 y en la parte de unidades ya se demostró que nos va a quedar en el denominador kilómetros y en el numerador kilómetros por hora, se cancelan los kilómetros y entonces el tiempo para una rapidez de 92 kilómetros por hora y una distancia de 316 kilómetros tuvo que haber pasado un tiempo de 3.43 horas. En conclusión, es muy importante entender los problemas, ya sea con apoyo de un dibujo o no, ya que a partir de eso podemos resolverlo mediante análisis o con fórmulas. Al final se va a llegar al resultado que nos están pidiendo. Ahora, en Math2Me es más sencillo estudiar, ya que organizamos las más de 1900 clases. Ve al canal de Math2Me en YouTube, selecciona una materia, luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar. Tenemos aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, entre otras más. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me. Un motociclista viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 90 km por hora. Determinar la distancia que recorre en 5 minutos. Bien, tenemos aquí un problema correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que es aquel cuya trayectoria es una línea recta y el móvil permanece todo el tiempo con velocidad constante. Se mueve siempre con la misma velocidad. Entonces tenemos la siguiente información. Velocidad, que es igual a 90 kilómetros por hora. Tenemos el tiempo, que es 5 minutos. Y debemos encontrar la distancia recorrida. Vamos a llamarla D, que desconocemos. Comenzamos por realizar la conversión de la velocidad y del tiempo a las unidades del sistema internacional. Es decir, vamos a llevar todo a metros y segundos. Entonces, vamos a multiplicar por los factores de conversión necesarios para llevar, por ejemplo, la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Comenzamos por eliminar kilómetros, pasándolo a metros. Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros y de esta manera logramos simplificar o eliminar los kilómetros. Usamos otro factor de conversión para pasar de horas a segundos. Escribimos horas en el numerador, segundos en el denominador y sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. De esta manera logramos eliminar horas con horas. Haciendo la multiplicación de los números, tenemos 90 por 1000, todo eso dividido entre 3600, eso nos da como resultado 25. Y las unidades que nos quedan son metros y segundos. Entonces, la velocidad del motociclista es 25 metros por segundo. Ahora vamos a realizar la conversión del tiempo, que se encuentra en minutos. Vamos a llevarlo a segundos. Entonces multiplicamos por el factor de conversión para pasar de minutos a segundos. Minutos abajo para que se cancele con minutos que tenemos arriba.
tenemos que 1 minuto equivale a 60 segundos y de esta manera minutos se cancela con minutos. Hacemos la operación numérica, 5 por 60, eso nos da 300 segundos. Entonces ya tenemos la velocidad y el tiempo en unidades del sistema internacional, es decir, metros y segundos. Para recordar fácilmente las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, podemos utilizar la siguiente estrategia. Dibujamos un triángulo, lo dividimos de esta manera y aquí escribimos las letras D, V y T, es decir, distancia, velocidad y tiempo. Si necesitamos la distancia, simplemente tapamos la letra D y nos queda velocidad por tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Si necesitamos la velocidad, simplemente tapamos aquí la letra V y nos queda distancia sobre tiempo. Y si necesitamos la letra T, o sea el tiempo, entonces tapamos aquí la T y nos queda distancia sobre velocidad. En este caso necesitamos la distancia. Entonces vamos a utilizar esta formulita para encontrar D. Nos queda entonces que la distancia es igual a la velocidad, que nos dio 25 metros por segundo, y esto multiplicado por el tiempo, que nos dio 300 segundos. En ese caso, las unidades segundos se cancelan y nos va a quedar la distancia en metros. Hacemos la multiplicación de los números, 25 por 300, nos da como resultado 7500 y escribimos los metros como las unidades para la distancia. Esta será entonces la respuesta al problema. 7500 metros es la distancia recorrida por ese motociclista en un tiempo de 5 minutos, cuando el motociclista viaja con velocidad constante de 90 kilómetros por hora. El movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU por sus iniciales, es aquel donde el objeto, supongamos este borrador, se mueve con velocidad constante, describiendo una trayectoria que es una línea recta. Entonces, esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo con ello, podemos definir el concepto de velocidad. La velocidad, que vamos a llamar v, va a ser igual a la relación entre la distancia recorrida o espacio recorrido y el tiempo empleado en ello. Esta expresión va a ser la fórmula que rige el movimiento rectilíneo uniforme. A partir de ella vamos a despejar la distancia, que para ello tendríamos que pasar este tiempo que se encuentra dividiendo a multiplicar con la velocidad. Entonces distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Y a su vez, de esta expresión de aquí despejaríamos el tiempo pasando la velocidad que se encuentra multiplicando a dividir al otro lado. Es decir, tiempo va a ser igual a distancia dividido entre velocidad. Esas tres expresiones son las que vamos a utilizar en problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Las tres expresiones se encuentran relacionadas entre sí, pero pudimos apreciar que es esta de aquí la que origina estas dos, es decir, que esta va a ser la relación más importante. Estas tres formulitas las vamos a utilizar en situaciones donde no usemos marco de referencia, a pesar de que habíamos advertido de que tanto el movimiento como el reposo son estados que dependen del marco de referencia utilizado. Recordemos que son estados relativos. Sin embargo, en la física hay situaciones en las cuales no es necesario utilizar marco de referencia, sino fórmulas como las que acabamos de ver. Por ejemplo, si un auto recorre una distancia de 180 kilómetros
moviéndose con velocidad constante y en ello emplea un tiempo de 3 horas, podríamos determinar su velocidad sin necesidad de utilizar marco de referencia, simplemente utilizando la definición de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces velocidad va a ser igual a la distancia, que son 180 kilómetros, sobre el tiempo, que son 3 horas. Esto nos daría una velocidad de 60 kilómetros por hora. Como vimos, entonces, no fue necesario utilizar marco de referencia. Pero en problemas de movimiento rectilíneo uniforme es muy común encontrar problemas enmarcados en un eje X. Por ejemplo, este es el marco de referencia más utilizado para problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, si tenemos una partícula que se mueve en la dirección del eje X hacia la derecha con una velocidad constante y suponemos que en el tiempo cero la partícula tiene una posición que vamos a llamar X sub 0, es decir, la posición inicial, y que transcurrido un tiempo t la partícula tiene una posición X, entonces esa posición X se va a encontrar con la siguiente expresión: velocidad por tiempo más posición inicial. Esta va a ser entonces la ecuación de posición para un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando utilizamos marco de referencia, como en este caso el eje X. En este caso, la partícula que se desplaza con velocidad constante, su posición X va a estar determinada por el producto velocidad por tiempo, que es análogo a la expresión que demostramos hace un momento, distancia igual a velocidad por tiempo, pero ahora va a estar acompañado de una posición inicial, que es desde la cual se inicia el monitoreo del movimiento. Con esta expresión se pueden generar unas gráficas que son las que usualmente se construyen en el movimiento rectilíneo uniforme, que son las gráficas de posición contra tiempo, la gráfica de velocidad contra tiempo y la gráfica de aceleración contra tiempo. Entonces, de nuevo anotamos la expresión. Suponiendo que la partícula se mueve hacia la derecha, como la que dibujamos hace un momento, entonces la velocidad tendrá un valor positivo. En ese caso, el gráfico de posición contra tiempo va a ser una línea recta ascendente, donde este valor inicial va a ser X sub 0, es decir, la posición en el tiempo cero. Y la pendiente de esta línea recta, es decir, lo que en matemáticas se conoce como m, la pendiente, va a ser igual a la velocidad de la partícula. Como vemos, es una pendiente positiva porque la recta es ascendente, lo cual nos dice que la velocidad es hacia la derecha. El gráfico de velocidad contra tiempo va a ser una línea horizontal, es decir, lo que en matemáticas se conoce como una función constante, ya que la velocidad permanece siempre en el mismo valor. Claro, por tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Y el gráfico de aceleración contra tiempo va a ser una línea horizontal, pero que mantiene su valor en cero, porque recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, es decir, no hay ni ganancia ni disminución de la velocidad, por lo tanto la aceleración se mantiene todo el tiempo en cero. Esto para el caso de una partícula que se mueva hacia la derecha. Si por el contrario la partícula se mueve hacia la izquierda, el único cambio que vamos a tener allí es en el signo de la velocidad, es decir, la velocidad va a ser un valor negativo, por lo tanto las gráficas van a quedar así. La gráfica de posición contra tiempo ahora va a ser una línea recta descendente, donde este valor inicial va a ser nuevamente X sub 0, pero ahora la pendiente va a ser un valor negativo. Nuevamente la pendiente es la velocidad, pero recordemos que si la recta es descendente, la pendiente es negativa. Para el caso del gráfico de velocidad contra tiempo, la gráfica sería entonces una línea recta horizontal, nuevamente una función constante, pero ahora con la velocidad tomando un valor negativo, es decir, un valor por debajo del cero. Esta gráfica no sufriría cambio, porque igual, si el movimiento es hacia la izquierda, sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme donde no hay modificación
en la velocidad. Por lo tanto, la aceleración mantiene su valor constante en 0.